Hola, hola a todos. Trinidense cayó 1-0 en Itagua, en el estadio Luis Salinas del Sportivo Luqueño en condición de visitante. Como ya saben, el Sportivo Luqueño hace el local generalmente en la ciudad de Itagua, en el estadio 2 de octubre. Esto porque su estadio se está refaccionando, se está construyendo, así como el de Guaraní, así como el de Olimpia y otros varios. El partido estuvo parejo, estaba para cualquiera, pero ¿qué les puedo decir? Yendo directo al grano, así sin vaselina. El fútbol se gana con goles, con goles. Si no tenés gol, no tenés nada. No te sirve esa asociación, como le gusta decir al público, asociaciones, los pases, la verticalidad. Si o mete tecnicismo medio que al pedo. Yo analizo el fútbol un poco más simple, un poco más coloquial, por decir así. Y no nos sirve de mucho tener esos toques, esa posesión de balón, ese salir por abajo, si no llegas, no finiquitas, no liquidas el expediente. Y a Triqui no se le dio ayer, tuvo chances, tuvo muchas chances, pero el Sportivo Luqueño fue el más efectivo sobre el final del encuentro, encima llega de manera, ¿cómo decir? No sé si anticlimática, pero sí, diría que anticlimática, porque la verdad yo ya veía el empate. No es por conformista, no es por confiado, pero yo ya veía el empate, ya no veía chances de que Otriniense o Luque a esa altura del partido metan un gol. Pero eso es lo lindo del fútbol, que te sorprende, te, de un momento a otro te lleva, te hace sentir cosas y pasan cosas. Esta vez fue para Luque, felicidad a los amigos luqueños, al que esté viendo un saludo desde ya, porque se llevaron un triunfo clave importante. Segundo partido de Lucas Barrios al frente del Sportivo Luqueño. Lucas Barrios, por cierto, un conocido de la casa de Trinidense, estuvo en el Apertura 2023 con nosotros. Convirtió algunos goles de penal y nada, fue importante tener a un mundialista como Lucas Barrios pisando el barrio. Como ya les dije, fue su segundo partido como director técnico tras haber destituido a Julio César Cáceres. Y había debutado con empate Luque y ahora encontró el triunfo. Y parece luego increíble, será, pero con varios equipos ya pasa que o vienen de perder tantos partidos seguidos o vienen de no ganar tantos partidos seguidos y paz, contra nosotros vienen a puntuar. Pasó con Dembélé, que no sé, fue su primera y única victoria creo del campeonato ante nosotros. Con Libertad también, que nos sacó, venía perdiendo varios partidos y nos ganó en nuestra cancha. La semana pasada, nomás luego, hace 2 fechas atrás también con Libertad, que venía una racha negativísima y puntuó después mucho en su casa. Ahora nos pasa con Luqueño. No tenemos esa cuota de, no le quiero decir suerte tampoco, porque a la suerte hay que acompañarla. No todo es suerte, no todo es pega en el palo, gol y ya, no. No siempre es así. Hay que trabajarlo. Y sí, el equipo se portó dentro de todo. No hubo grandes fallas que yo haya visto. Sí, en defensa de repente dejábamos algunos huecos. Centurión estuvo bien. Vera también hizo lo suyo, pero como que atrás no quedábamos bien parados tras cuando perdíamos la pelota, por decir de una manera. Tras la pérdida de balón no quedábamos bien parados. También estuvo Mendoza. Tiró un par de centros bien, pero el resto ya no le salió. Las pelotas paradas nuevamente no aprovechamos. Algo que nos viene dando buenos resultados, nos viene dando gol, es la pelota parada, por ejemplo, con los goles de Centurión. Cuando encontramos su cabeza ahí en el área, prácticamente suele terminar adentro del arco. ¿Y qué más? ¿Qué más? Como ya les dije, partido parejo, que estaba para cualquiera. El que lo vio seguramente puede decir si ganaba Tricky, no sé qué iba a decir, no podía decir, no, inmerecido, injusto. No, porque Tricky tuvo lo suyo, tuvo sus llegadas. Erramos mucho, es lo que preocupa. Nos falta alguien ahí arriba. Pensando ya en el próximo torneo, nos falta alguien ahí. No podemos seguir teniendo este tipo de errores porque el equipo juega y eso es lo que a uno a veces lo enoja. Que el equipo juega. Tiene un estilo de juego marcado ya hace años con el técnico. Los jugadores como que digieren bien ese estilo, lo llevan a cabo. A veces sale, a veces no.
Es así el fútbol, ¿verdad? Ya lo saben, pero a lo que quiero llegar es que tiene su estilo tricky y estamos ahí por buen camino, pero nos falta efectividad, nos falta gol, lo más importante. Porque como les dije al inicio, no te sirve de nada tener más la pelota, tener buen pie, buen toque, la, todo aquello, pipi cucú, todo lindo, guau, pero no tenés gol, no te sirve. En jornadas como las de hoy, las sufrís más, porque se sintió que por lo menos se podía sacar los 3 puntos, o qué sé yo, el empate cuando menos. Porque por cómo se dio el partido, yo no veía con malos ojos el empate. Ya a esta altura decir que estamos peleando el torneo ya es demasiado optimista. Faltan 5 fechas, estábamos a 7 puntos, pero es difícil. Lastimosamente teníamos para pelearlo todo, pero como que no nos metimos en la película, no nos comimos el cuento, no entramos en personajes y no se nos da, no se nos dio. Ahora solamente queda dar vuelta a la página, meter estos 5 partidos, hacer todo lo posible para meter los 15 de 15. Sí, se vienen enfrentamientos duros. Vamos a jugar ante Cerro también, que todavía no jugamos ante ellos. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. 5 fechas. Ahora mismo estamos en puestos de Copa Sudamericana. Diría que prácticamente asegurado ya la plaza internacional para el año que viene. Entre comillas internacional, porque tenemos que jugar ante un equipo paraguayo, las pre-sudamericanas. Me gusta más llamarlas pre-sudamericanas. Porque ahora te clasificas, guau, festejas, li, después te toca Luqueño, paz, en un partido se va toda la verga. Contra Meliano, ¿entienden? A eso es lo que quiero llegar. Yo estoy esperando que se dé, qué sé yo, el año que viene juguemos ese partido de desempate contra el paraguayo y ganemos, ahí voy a festejar. Mientras tanto, ahí nomás. Y también hay una chance mínima de Copa Libertadores, por cierto. Si es que Nacional no llega a la final y llega un equipo que va a jugar la intermedia el año que viene, hay varios equipos del ascenso o Tembetario que están todavía vivos en la Copa Paraguay. Y todo puede ser. Nacional tiene que eliminarse y tiene que llegar Cerro, Libertad, Guaraní lejos a la final. Veremos qué pasa. La tabla quedó... La tabla es importante porque Cerro y Guaraní están peleando ahí con 33 y 32 puntos. Luego está Nacional con... No, perdón. 2 de mayo se puso ahí con 29 puntos. Nacional con 27. Trinidense quedó ahí con 26. Recoleta 24. Y Luque se puso con 21 puntos. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa porque si Recoleta gana, pasaría a tener 27 puntos, igualaría la línea nacional. Por tanto, nos va a pasar y vamos a quedar en sexto lugar nuevamente. Ahora estamos quintos con 26. Pero ya, como les dije antes, no, ya la pelea ya, por más optimista que uno sea, por más esperanza que tenga, ya está lejos de nuestro alcance. Ya estaba lo lejos de nuestro alcance porque los partidos, los puntos que debimos ganar, no ganamos. Porque uno, como siempre les digo, hasta el cansancio les voy a decir, contra estos rivales tradicionales, Luque, por más que viene mal, es Luque, te puede ganar Luque, te puede ganar Nacional. Guaraní también te puede quitar puntos, pero los demás, si con los demás vos no sumás, está feo el asunto, está feo el asunto. Tiene que haber cierto equilibrio en la balanza a la hora, la verdad, para llegar lejos, para puntuar más de lo que ya tenemos, que si bien estamos haciendo una gran campaña, yo admiro, yo felicito a los jugadores porque ya pasamos la línea de los 22 puntos, que es lo que siempre es el mínimo que uno debe, el piso que debe poner si quiere permanecer en primera división. Estamos bien. Y nada, no nos toca esperar, nos toca seguir, es lo que hay. Vamos a ver cómo nos va en la próxima fecha y voy a dejar esto acá antes que se haga más largo. Les mando un saludo a todos los que siempre hacen el aguante, a los que llegan hasta acá, porque si llegas hasta acá es definitivamente porque me hacen más el aguante que nadie en la vida. Muchas gracias a todos, felicidades a los amigos luqueños y nos vemos este domingo analizando el superclásico del fútbol paraguayo.